En 1962, un espía británico salvó al mundo por equivocarse en unas coordenadas. El 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 fotografió rampas de misiles soviéticos en San Cristóbal, Cuba. Las imágenes analizadas al día siguiente mostraban lanzadores para misiles R-12 de alcance medio, capaces de alcanzar Washington en 17 minutos. El presidente Kennedy recibió la noticia mientras desayunaba. La crisis más peligrosa de la Guerra Fría acababa de estallar. El mundo contenía la respiración, mientras el reloj del apocalipsis se acercaba peligrosamente a la medianoche. Pero la historia no termina ahí. En Moscú, un hombre observaba el desarrollo de la crisis con creciente angustia. Oleg Penkovsky, coronel del GRU, la inteligencia militar soviética, llevaba meses pasando secretos a Occidente. Reclutado por el MI6 británico y la CIA en abril de 1961 durante un viaje a Londres, Penkovsky creía que Jrushchov llevaría al mundo a la catástrofe. Como subdirector del Comité Estatal para la Investigación Científica, tenía acceso a documentos que detallaban las verdaderas capacidades nucleares soviéticas. Sin embargo, lo que ocurrió después cambió todo. Los informes de Penkovsky revelaban una realidad que Moscú ocultaba. Los misiles soviéticos eran menos precisos y fiables de lo que se creía. Según sus datos, los R-12 tenían un margen de error de hasta 4 kilómetros y la flota de bombarderos estratégicos era vulnerable. Esta información, verificada por la CIA, dio a Kennedy la confianza para imponer un bloqueo naval el 22 de octubre. Pero Penkovsky no sabía que entre sus cálculos se ocultaba un fallo que distorsionaría la percepción del equilibrio nuclear. Años después, un nuevo detalle salió a la luz. El error se originó en las coordenadas de los silos nucleares soviéticos. Penkovsky, trabajando bajo presión extrema, confundió grados con minutos en sus anotaciones, desplazando las posiciones cientos de kilómetros. Por ejemplo, situó una base de misiles en Tiumen en lugar de cerca de Sverdlovsk. Los analistas occidentales detectaron la inconsistencia y corrigieron los mapas, pero la información original ya había sido filtrada a los soviéticos a través de un doble agente, creando una peligrosa ilusión de invulnerabilidad. Mientras tanto, en Moscú, la KGB estrechaba el cerco sobre Penkovsky. Sus contactos en la embajada británica estaban siendo vigilados y sus señales con la corbata ya no pasaban desapercibidas. El 22 de octubre de 1962, el mismo día que Kennedy anunció el bloqueo, Penkovsky fue arrestado en plena calle. En su maletín llevaba microfilmes con datos que podían alterar el curso de la crisis. Su detención silenció una voz crucial, pero el error que había cometido ya estaba sembrando confusión en el Kremlin. Pero ¿cómo un solo hombre pudo engañar a la KGB desde dentro y cometer un error tan crucial? En abril de 1961, durante una visita comercial a Londres, Oleg Penkovsky se acercó a un turista estadounidense y le entregó una carta para la CIA. Ese acto desesperado inició su doble vida. El MI6 y la CIA, tras evaluarlo, le asignaron el nombre en clave Gero. Su motivación era clara: evitar una guerra nuclear que veía inevitable bajo el liderazgo de Jrushchov. Para burlar la vigilancia soviética, Penkovsky empleaba técnicas de espionaje clásico. En recepciones diplomáticas, una corbata de color específico indicaba que portaba documentos. Escondía microfilmes en cajas de cerillas que luego depositaba en un buzón muerto cerca del río Móskova. Su contacto principal era Janet Chisholm, esposa de un oficial del MI6 en la embajada británica, con quien intercambiaba paquetes en parques públicos, a plena vista de la KGB. Entre abril de 1961 y agosto de 1962, Penkovsky entregó más de 5.000 fotogramas de documentos clasificados, entre ellos manuales técnicos completos del misil R-12, el mismo que la URSS estaba instalando en Cuba. Esos manuales revelaban tiempos de preparación de hasta 8 horas antes del lanzamiento, una vulnerabilidad crítica. Los analistas de la CIA, liderados por Ray Klein, confirmaron que los soviéticos no tendrían capacidad de respuesta inmediata. Pero en medio de esa avalancha de inteligencia, Penkovsky cometió un fallo catastrófico. Al transmitir las coordenadas de los silos nucleares soviéticos, confundió grados y minutos de latitud y longitud. El error desplazó las posiciones reales hasta 300 kilómetros. Por ejemplo, un silo en Kozelsk apareció ubicado en un campo abierto cerca de Kaluga.
Los analistas occidentales detectaron la discrepancia, pero el daño ya estaba hecho. La desinformación no tardó en filtrarse a Moscú. Un informe falso plantado por la inteligencia occidental hizo creer al Kremlin que sus misiles eran indetectables. Yrushov, confiado en esa supuesta invulnerabilidad, retrasó las negociaciones durante días críticos. El 26 de octubre, mientras el mundo contenía el aliento, el error de Penkovsky aún resonaba en los pasillos del poder, distorsionando el cálculo de riesgo soviético. Los archivos revelan detalles que durante décadas permanecieron ocultos a la vista pública. Ese error, nacido de la presión y el miedo, desencadenó una cadena de consecuencias imprevisibles. En el Kremlin, la información distorsionada llevó a Nikita Khrushchev a subestimar la capacidad de represalia estadounidense. Según documentos desclasificados del archivo Mitrogin, el líder soviético dudó de los informes de inteligencia durante 72 horas cruciales. El 25 de octubre de 1962, en una reunión del Presidium, Khrushchev afirmó: «Los americanos no se atreverán a atacar si nuestros misiles son invisibles». Esa confianza basada en un error matemático retrasó las negociaciones y empujó al mundo un paso más hacia el abismo. Mientras tanto, en el Caribe, la tensión alcanzaba su punto máximo. El 27 de octubre, el submarino soviético B-59 fue acosado por el destructor USS Bill con cargas de profundidad de práctica. Sin comunicación con Moscú durante días, el capitán Valentín Savitsky ordenó cargar un torpedo con cabeza nuclear de 10 kilotones. El oficial Vasily Arkhipov, segundo al mando, se negó a autorizar el lanzamiento exigiendo unanimidad. Su decisión, tomada en un claustrofóbico compartimento a 200 metros de profundidad, evitó una escalada que, según el historiador Arthur Schlesinger, habría desencadenado la Tercera Guerra Mundial. En Moscú, Oleg Penkovsky ya había sido arrestado el 22 de octubre de 1962, apenas unos días antes de la crisis. La KGB, alertada por una filtración del topo George Blake, lo capturó mientras fotografiaba documentos. Durante su juicio en mayo de 1963, Penkovsky fue acusado de traición y condenado a muerte. Según el testimonio del oficial de la CIA, Joseph Bulik, su error de coordenadas, confundir 55 grados con 55 minutos, desplazó los silos nucleares en 92 kilómetros, creando una ilusión de invulnerabilidad que casi cuesta millones de vidas. Su ejecución por fusilamiento se llevó a cabo en secreto. La mañana del 28 de octubre, Radio Moscú transmitió el mensaje de Khrushchev aceptando retirar los misiles de Cuba a cambio de garantías de no invasión. El acuerdo, negociado en canales secretos por Robert Kennedy y el embajador Anatoly Dobrinin, fue un alivio global. Pero pocos sabían que el error de Penkovsky había sido un factor silencioso. Al creer que sus misiles eran indetectables, los soviéticos sobreestimaron su ventaja y subestimaron el riesgo de una represalia fulminante. Un simple desliz matemático, corregido por analistas de la NSA el 18 de octubre, había distorsionado el cálculo estratégico de una superpotencia. Hoy la historia de Oleg Penkovsky es un recordatorio de que el destino de la humanidad puede depender de un solo dígito. ¿Cuántas otras crisis se han resuelto por errores que jamás saldrán a la luz? Archivos clasificados del Pentágono sugieren que en 1983 un fallo similar en el sistema soviético de alerta temprana casi provoca una respuesta nuclear. La pregunta que queda es, si un simple error matemático puede inclinar la balanza hacia la paz o la guerra, ¿estamos preparados para el próximo fallo? Quizás, en algún búnker olvidado, otro número equivocado ya está escribiendo el futuro.